Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El camino de Odua, Pataquín. En este camino, Oduduwa era el secretario de Olofin, pero era muy soberbio. Cada vez que alguien venía buscando a Olofin, Oduduwa decía que no estaba. Olofin le había dado todos sus poderes a Oduduwa, pero poco a poco se los fue quitando. Cuando Olofin se enojaba, le quitaba una parte del cuerpo para poder frenarlo. Un día le quitó una pierna, otro día un brazo, y así sucesivamente hasta que solo le quedaron la cabeza, los ojos, la boca y los bigotes. Oduduwa era un hombre rico, a quien no le faltaba nada, pero vivía muy inconforme y disgustado por su imperfección. Entonces, Olofin mandó a Esu a su casa para pedirle el paoye, y Oduduwa le dijo a Esu que Olofin siempre estaba pidiendo cosas, que molestaba demasiado y que no le iba a dar nada. Entonces Esu le dijo que él mismo lo iba a tomar. En ese momento, Oduduwa comenzó a rodar furioso por dentro de la casa y le dio a Esu un empujón tan fuerte que lo lanzó por el aire. Esu se levantó del suelo todo golpeado y fue a casa de Olofin a contarle lo que había sucedido y lo que Oduduwa había dicho, y por qué no le había dado lo que él le había mandado a buscar. Entonces Olofin le dijo a Esu que Oduduwa estaba bien así como estaba, porque cuando se enfurecía, formaba huracanes y destruía todo, que si lo completaba, es decir, si le devolvía lo que le faltaba, acabaría y destruiría al mundo. Nota: por este camino hay que recibir a Oduduwa,